Bienvenidos a mi canal. En este vídeo, les traigo 5 curiosidades sobre Ucrania que puede que no conocían. Desde su rica historia hasta sus hermosos paisajes, Ucrania es un país lleno de sorpresas. Este lugar mágico ha cautivado a visitantes de todo el mundo con su belleza y su historia romántica. Sigan viendo para descubrirlo. En primer lugar tenemos una de las más grandes rutas históricas de transporte llamada el Camino de los Vikingos a los griegos. Estamos hablando de un sistema de ríos y caminos de 3.000 kilómetros de largo, entre todos estos ríos y caminos, que corrió por el territorio de la moderna Ucrania, y conectaba las tierras del norte de la antigua Rus, con las tierras eslavas del sur, así como el mar Báltico con el mar Negro. Todo comenzó a finales del siglo VIII, cuando empezaron a producirse en Escandinavia una serie de agitados movimientos migratorios impulsados por la superpoblación y por la política. En las dinastías nórdicas, las luchas por el poder real terminaban a menudo con el exilio voluntario de la facción derrotada. Sencillamente, los perdedores no estaban de acuerdo con la situación y se marchaban. Esa peculiar mecánica política, asociada a la movilidad que otorgaba a aquellos pueblos su dominio de la construcción naval, alumbró varias naciones de peregrinos marítimos. En segundo lugar tenemos la constitución más antigua reconocida como tal en el mundo, que fue creada por un hombre de Estado ucraniano. En 1710, Filip Orlik, hetman del anfitrión Zaporocian, escribió un modelo de constitución para establecer una república Zaporocian-Ucrania libre, con el apoyo de Carlos XII de Suecia. Él estableció un estándar democrático para la separación de poderes en el gobierno entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, mucho antes de la publicación del espíritu de las leyes de Montesquieu. Esta constitución también limitó la autoridad ejecutiva del hetman y estableció un parlamento cosaco elegido democráticamente llamado Consejo General. Sin embargo, el proyecto de Orlik para un Estado ucraniano independiente nunca se materializó, y su constitución, escrita en el exilio, nunca entró en vigencia. Como dato curioso, la primera constitución que entró en vigor ha sido la Constitución francesa de 1791, la que establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey. Como tercera curiosidad, tenemos el instrumento ucraniano llamado trembita, que es el instrumento musical de aire más largo del mundo. El nombre proviene del húngaro trombita, que guarda relación con el italiano tromba y su diminutivo trombete, y es un instrumento que consiste de un tubo cónico de madera de 2 a 3 metros de longitud, aunque en algunas partes del país puede llegar hasta a 5 metros de longitud, con un diámetro interno de 5 centímetros, fabricado con madera de abedul, arce o pino. Los árboles ideales a utilizar como material tienen entre 120 y 150 años de edad, tienen madera muy dura, resistente a vientos fuertes y al sol. Se cree que un árbol partido por la mitad por un rayo, tiene mejores propiedades musicales, debido a que el rayo puede partir de un golpe, algo que esto no podría estar hecho por un hombre. En cuarto lugar está el túnel del amor que se encuentra en Ucrania. Esta atracción es una vía férrea semiabandonada en Klaven, en el noroeste de Ucrania, que se forma a paso de los trenes que transportaban materiales para la fábrica de madera de Klaven y la naturaleza, y se conoce como el lugar más romántico del mundo. Miles de enamorados visitan este lugar año tras año para recorrer sus más de 3 kilómetros cubiertos por una espesa vegetación que te hará pensar que estás caminando por un pasillo sacado de los cuentos. Hay una leyenda que dice que el túnel concede también deseos. Se cree que si una pareja de enamorados camina por su sendero tomados de la mano y piden un deseo, el túnel se los concederá. Dependiendo de cuál temporada te guste más, cada estación de tiempo te ofrecerá una experiencia única. Lo que ves ahora en la pantalla son las 4 estaciones dentro del túnel del amor. Puedes dejar un comentario con cuál te gusta más de todas ellas. La quinta y última curiosidad, pero no menos importante, es que Ucrania tiene un festival anual de la mantequilla. Este festival se celebra en la ciudad de Ivano-Frankivsk, que se encuentra en el oeste de Ucrania. Durante el festival, los visitantes pueden probar diferentes tipos de mantequilla y productos lácteos, como queso y yogur. También hay concursos de cocina, música en vivo y entretenimiento para toda la familia. El festival es una celebración de la rica tradición láctea de Ucrania y es una oportunidad para que los productores locales muestren sus productos y para que los visitantes prueben algunos de los mejores productos lácteos de la región. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Ucrania,
Asegúrate de visitar el Festival de la Mantequilla. ¿Cuántas de estas curiosidades te las sabías? Deja un comentario con tu respuesta o alguna curiosidad que quieras compartir con nosotros. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y hayas aprendido algo nuevo sobre este hermoso país. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. También te dejaré una lista de reproducción en la pantalla y en la descripción, en caso de que quieras ver más vídeos como este. Hasta la próxima, cuídate mucho.